Shabbat Shalom, buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Bueno, hoy nos corresponde la penúltima parashá. Estamos a nada de concluir la Torá, el ciclo de la lectura de la Torá. Estamos a 8 de Tirri, 5784. En el calendario secular estamos a 23 de septiembre del 2023. Y hoy nos corresponde la parashá número 53, Asinú, que significa escuchen. ¿Se acuerdan que al principio precisamente de este libro se menciona en algunas ocasiones escuchen, escuchen, Shema, Shema? ¿Se acuerdan? Bueno, esta palabra es igual, Asinú es escuchen, y es el capítulo número 32. Y aquí hay un canto que Moshe escribe y describe lo que iba a acontecer con Israel en el tiempo corto y en el futuro. Incluso la última etapa todavía no se ha cumplido. Bueno, de alguna manera es un canto profético y bueno, viene dividido en seis partes, perdón. Viene dividido en seis partes. La primera parte es donde Moshe convoca al cielo y la tierra para que sean testigos. De eso es del versículo 1 al versículo 6. El número 2 es Moshe enumera la misericordia de Dios que Dios ha tenido a su pueblo Israel, del 7 al 14. Número 3, profetiza que Israel pecará y se rebelará contra Adonai. Versículo 15 al 18. Número 4, el castigo que recibirán, del 19 al 25. El 5, la destrucción que pensó hacer al pueblo, del 26 al 35. Y por último, el número 6 es promesa que se impartirá justicia a sus opresores, 36 al 43. Bueno, a lo largo de la historia de Israel hubieron varios sadikim, varios justos, que pudieron revertir las leyes de la naturaleza, como por ejemplo Yehoshua. ¿Recuerdan los que han leído la Biblia? ¿Qué fue lo que hizo? A ver, de los que están aquí, ¿no han leído la Biblia? ¿Qué hizo Josué? Con la naturaleza, una ley de la naturaleza. Se detuvo el sol, ¿sale? Y así fue que pudieron acabar con sus enemigos. Bueno, eso fue Yehoshua. Luego Eliahu dijo que no habrá lluvia ni rocío conforme a su palabra. O sea, con su voz iba a declarar que no iba a haber lluvia, y así aconteció. También Ishmael, ¿se acuerdan? Que el pueblo sintió temor cuando él pidió una tormenta, cuando pidieron rey. Se molestó tanto Samuel, el profeta, que les dijo, sí, bueno, no va a haber lluvia. Y se soltó la lluvia en una época que no era. No es como ahora, que ya se desgastó el planeta, o ya lo desgastamos con tanta fabricación de cosas tóxicas que han dañado al planeta, que hemos destruido el planeta, la escasez de agua, o lo que le llaman el cambio climático, que a estas fechas todavía hay mucha lluvia en algunos lugares, en otros lugares no hay lluvia, y bueno, es un caos el que se vive en la actualidad. Antes no, iban los ciclos muy bien establecidos, y entonces ellos sabían cuándo llovía, entonces el pueblo se espantó cuando de repente ve una tormenta, ¿no? Bueno, eso fue con Samuel. Con mismo Moshe, ¿no? Hizo que se abriera el mar. Mismo Josué también. Hizo que se abriera el río, y bueno, entre otros. Pero bueno, y aquí inicia la parashá donde Moshe precisamente le dice al cielo y a la tierra que los pone de testigos sobre Israel. O sea, iniciando este canto le dice, pongo como testigos, y les dice, escuchen, escuchen, cielos. A ver, lo vamos a leer.
¿Cómo lo dice? 32, capítulo 32. Dice, presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. ¿Sí? ¿A quién pone como testigos? Al cielo y a la tierra. ¿Y por qué pone como testigos al cielo y la tierra? ¿Por qué no va con Josué, que ya era su sucesor? Ya estaba nombrado como sucesor, y le dice, a ver, ven. ¿Sabes qué? Tú vas a estar de testigo, y a lo mejor algunos príncipes de Israel le dicen, ¿saben qué? Ustedes van a ser testigos sobre todo este pueblo de Israel, lo que les voy a decir a hoy. No les dice así. Dice cielos y tierra. Y entonces, ¿por qué los elige al cielo y la tierra como testigos? Número 1, porque los testigos que está tomando permanecen para siempre, para que no haya falla. Josué o cualquier otra persona iban a morir, pero los cielos y la tierra iban a permanecer para siempre. Amén. Número 2, estos testigos tendrán señal si cumplen los mandamientos. Por ejemplo, la luna, en otras palabras, los astros. Cuando se tiene que ver, o tiene que ver con los cielos, está representado los astros por los cielos, obviamente. Entonces, si cumplen los mandamientos, dentro de los mandamientos, ¿qué hay? Las moed, los tiempos establecidos, ¿sí? Empieza la luna nueva y empieza, ¿qué? El mes, ¿no? Entonces empieza el mes, y luego también cada 8 días es el Shabbat, y cada tiempo o cada moed existe una fiesta. Bueno, mal traducido como fiesta, ¿sí? Pero son tiempos, señales que están establecidas. Entonces está ahí estableciéndose, o ahí se está poniendo como testigo a el cielo, de que si ellos cumplen los testimonios, ¿se acuerdan que entra dentro de los testimonios las fiestas? Bueno, si estos testimonios los guardan, eso quiere decir que están cumpliendo. Y número 3, estos testigos actuarán en favor si cumplen los misbot, o en contra si los transgreden. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Claro, si ellos cumplen, hay lluvia. Al haber lluvia, va a haber ¿qué? Una producción. Ajá. Usted agarre y ponga semillitas en la tierra, y si no le cae agua, y no se crea que la famosa fotosíntesis, donde también le pega ese astro gigantesco que el Eterno puso para alumbrarnos de día, que es el sol, no se produce y no crece la planta, y por ende no va a haber flor o no va a haber fruto. Entonces, dice, pongo como testigos al cielo y la tierra. Entonces, si ellos no guardan los mandamientos, si ellos no observan la Torah que yo les he dado de parte del Eterno, entonces no va a haber bendición. No va a haber bendición. Y después, Moshe compara la Torah con la lluvia. Y punto número 1, ¿por qué compara Moshe a la Torah con la lluvia? Nosotros todos sabemos que el agua es vital, ¿sí? De hecho, nosotros somos 70% de agua de todo nuestro organismo. Todo nuestro organismo es 70% agua. Y nosotros somos un microcosmos del macrocosmos, de lo que Dios creó en grande. Nosotros somos algo pequeñito. ¿Hay más tierra o hay más agua? Hay más agua, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que la lluvia es vital. Entonces, ese es el punto número 1. ¿Qué le dice Yeshua a la samaritana cuando él se acerca y le dice que le diera de beber? Y ya le dice él, ¿sabes qué? Yo te voy a dar agua, un agua que no se va a acabar. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a Juan
4:14. Nada más el 4:14. Dice así: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en la fuente de agua que brota para vida eterna. Para vida eterna. ¿Cómo se compara entonces la Torah con la lluvia? La lluvia que nos va a dar vida. Y aquí Yeshua dice vida eterna. Claro que él interpreta la Torah de una manera correcta. ¿Se acuerdan cuando él le reprocha a los religiosos? Es que ustedes transgreden la ley de Dios por sus mandamientos, cuando precisamente es al revés, le dicen ellos. ¿Por qué tus discípulos están quebrantando los mandamientos o la tradición de los ancianos? Dice, porque ustedes son los hipócritas y es al revés. Ustedes por sus tradiciones o por las tradiciones de los ancianos están quebrantando la Torah, están quebrantando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, él ya les da una verdadera explicación de lo que es la Torah. Y al darle una buena explicación o les dice correctamente cómo se interpreta la Torah, entonces de ahí hay vida eterna. ¿Sí? Entonces es la fe en Yeshua y guardar los mandamientos, pero desde una perspectiva desde el maestro, desde Yeshua. Amén. Entonces, ahí lo dice claramente. Entonces, el agua es vital y por eso lo compara con la Torah con la lluvia. Número 2, así como la lluvia viene del cielo, la Torah también la recibimos del cielo y vemos cómo es eterna ahí. Vamos al Salmo 119. 89. Salmo 119. $89. Dice así: para siempre, oh Adonai, tu palabra está firme. ¿Dónde? En los cielos. Para aquellos que dicen que ya pasó la Torah, que ya pasaron los mandamientos de Dios y que ya no se deben de guardar, bueno, aquí está claro. Y ahorita vamos a ver cómo está más claro todavía, de que la Torah es para siempre. Por aquellos que dicen que ya pasó la Torah, que ya vino Jesús, que Él la cumplió por todos nosotros y al cumplirla Él por todos nosotros, ya nosotros no tenemos que hacer más nada más que hacer una oración de fe. Un completo error. Número 3. La lluvia, ahora sí, vamos a decirlo tal cual, es para siempre. La Torah también. Vamos al Salmo 148. Salmo 148. La lluvia es para siempre. Al 6 dice: alabe los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben ellos el nombre de Adonai, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre, y les dio ley que no pasará. Y va a decir, bueno, ¿cómo es que ahí van a estar la lluvia para siempre? Fíjense que al final dice, les dio ley que no pasará. Está refiriendo a las leyes de los cielos. Si nosotros hay agua, bueno, ¿cómo se produce? Más o menos, les digo, para que sea un poquito entendible, ¿cómo se produce la lluvia? Se junta todo el vapor de los océanos, de los ríos, de los lagos, y ese vapor asciende, y ya en la parte en la atmósfera superior, se empiezan a crear las nubes, y ese vapor se empieza a convertir en líquido, se empieza a convertir después en agua cuando llega una corriente
fría. De hecho, se vuelve casi hielo, o en ocasiones hielo. Por eso luego cae granizo, luego cae nieve. Pero cuando es lluvia es porque ya cuando va cayendo, cuando va descendiendo, en la atmósfera se empieza a convertir en agua. Pero en sí cuando empieza es hielo. Así es como se forma la lluvia. Entonces, si está dentro de las leyes del cielo, esto, bueno, si hay agua, va a continuar esto. Va a haber lluvia siempre. Ajá. Se está escaseando el agua, pero no quiere decir que se va a acabar el agua completamente. Nunca va a dejar de haber agua en la tierra. Y por ende, va a subir el vapor, como ya lo expliqué, y siempre va a haber lluvia. Sus excepciones, ¿no? Como cuando dejó de llover por el profeta, que dijo no va a haber lluvia. Como cuando hubo sequía en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Durante cuántos años? 7 años. ¿Sí? Ha habido sus lapsos, pero nunca dejó de haber agua. Y eso también es permitido por Dios para llevar a cabo ciertos propósitos. Pero si usted ve el agua en los océanos, nunca va a dejar de existir el agua. Entonces, la lluvia va a ser ¿qué? Eterna. La palabra es eterna. Vamos Salmos 111, más atrás. Si quieren ver cómo es claro que la Torá nunca va a dejar de existir, aquí lo vamos a tener claro. Esta enseñanza o estos versículos se los puede mostrar a cualquier persona que le diga que ya no se debe de guardar la Torá. Con esto le puede decir usted, no, te equivocas, es para siempre, es eterna la Torá. Si tú a mí me dices que es lo contrario, entonces tú estás diciéndole mentiroso al Creador. Porque aquí dice claramente que es eterna la Torá. Fíjense lo que dice el versículo 7 al 9. Dice, las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todos sus preceptos. ¿Qué son preceptos? Son las misbot, son los mandamientos del Eterno. Ajá. Y fíjense cómo dice bien claro el versículo 8. Son afirmados para siempre. Dice que ahí cuando ya llegara Jesús o el Mesías prometido a Israel se iba a acabar. Ahí dice que se iban a acabar y ya le iba a poner otros o lo que se le ocurriera a él y que él iba a cambiar. ¿Dice eso? ¿Cómo dice ahí? Son afirmados para siempre. ¿Sí? Ejecutados en verdad y rectitud. Yeshua es verdad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, todo lo que decía era verdad y él incluso dijo que él no vino a abrogar la Torah. Y dice el 9, él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Es para siempre. La Torah es para siempre. 119, 89. Ya lo leímos, pero vamos a regresar ahí para que veamos que son para siempre. Para siempre, oh Adonai, dice, tu palabra está firme en los cielos. Está firme en los cielos. No puede ser quitada. Cuando algo lo establece el Eterno y sus leyes las afirma en los cielos, están afirmadas en la tierra, aquí con nosotros. No se puede cambiar ni se puede quitar eso, porque ya es parte de Dios. Y Yeshua, vamos a leerlo literal, lo hemos visto en algunos otros estudios, enseñanzas, pero vamos a ver cómo lo dice literal Yeshua, como la palabra es para siempre. Y fíjense lo importante y lo interesante de esto es que Yeshua involucra precisamente los cielos y la tierra. 17 y 18, dice así. Mateo 5, perdón. Eso lo deberían de saber de memoria. Ya sin decirles el capítulo, ya casi lo tenían que tener ahí. Bueno. Dice así, no piensen que he venido. Fíjense, tenemos la versión, ¿qué versión es? La de las Américas, que es la que nosotros estamos citando.
mucho más claro todavía, mucho más clara que la Reina Valera, porque él le pone la palabra abrogar. Y después de años que le he preguntado a gente que ya se ha estudiado instituto bíblico, que lleva años porque tienen papás pastores y de todo, y les pregunto, ¿sabes qué es la palabra abrogar? Y ni siquiera la palabra abrogar han tomado la molestia de ir a buscar en el diccionario para ver qué significa y así puedan entenderlo un poquito más. Y cuando se tornan con este versículo, ¿cómo es eso que no vino a quitarla? Pero como la enseñanza cristiana les dice, no, es que Jesús ya vino a cumplir los mandamientos, los vino a cumplir por todos, pero ahorita vamos a leer aquí claramente que eso es una mentira. Esa es la interpretación que le da la iglesia cristiana, pero aquí no nos dice que los vino a cumplir, ni literal, ni siquiera nos lo da a entender. Todo lo contrario. Dice que hay que guardarlos, fíjense. Bueno, exhorta a Yeshua a guardarlos, pero vamos a leer estos dos versículos. Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley. Ahí está clarito. ¿Sí dice así su Biblia? Bueno. No piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y como viene esta frase aquí, viene para cumplir, entonces ya de ahí sacan, él vino a cumplirla por nosotros. Ahí no dice eso, para nada. Dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ya ven, ahí está involucrado el cielo y la tierra. ¿Sí lo están leyendo? Pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Entonces, cuando a una persona le dice, ya no debemos de cumplir la ley porque ya la cumplió Jesús, caray, si aquí dice que está firmada la Torá, las instrucciones del Eterno, para siempre en los cielos. Para siempre en los cielos. Lo acabamos de leer, ¿no? Salmo 119, 89 debe aprendérselo. Salmo 111 del 7 al 9 también debe de aprendérselo. Porque ahí dice que es para siempre. Los preceptos están afirmados, dice ahí, para siempre. Y aquí Yeshua dice que si cuando pase el cielo y la tierra se acaba la ley. ¿Y cuándo va a pasar eso? Nunca. Así de fácil y sencillo. Entonces todo lo que dice la Torá se va a cumplir. Y muchos interpretan y dicen, se refiere a las profecías. No, permíteme. Por eso ahí aclara bien. Dice Torá. ¿Qué es Torá? Instrucciones. Que viene de la palabra profunda, más profunda que es yará, que es acertar, dar en el blanco. Entonces cuando usted está guardando los mandamientos, usted va derechito. Va en el blanco, va en la meta, en el camino. Yeshua es el camino. ¿Sí? Entonces usted va en yará, usted va a dar en el blanco, que es la meta, ¿sí? Como lo dice, que el que persevere hasta el fin, claro, será salvo. Entonces yará, usted sigue guardando las instrucciones, sigue guardando los mandamientos, usted va a llegar a ese blanco, a esa meta. Amén. Y aparte dice que profetas. Entonces, no se está refiriendo a las profecías. Se está refiriendo a todo el compendio del Tanaj. Y ahora nosotros también tenemos ¿qué? El Brit Hadashah. Pero que el Brit Hadashah es una extensión de la Torá o del Tanaj, pero más que nada es una explicación de ella. Todo lo que viene ahí es una explicación del Tanaj, de la Torá y el cumplimiento de muchas profecías. Pero no vinieron ni Yeshua, ni Pablo, ni nadie a cambiar la escritura. No se puede cambiar, es eterna, como lo acabamos de ver. Otro punto, número 4, el agua también, ¿por qué la compara? Porque el agua purifica. El agua purifica. Ahorita antes de empezar a estas fiestas, bueno, la semana pasada no tuvimos transmisión porque estuvimos en la fiesta ¿de qué? De Yom Teruah, que es escuchar el shofar, el sonido del shofar. Y es para estar alerta, para despertar, para irnos preparando, porque ya se viene Yom Kippur. Y esos 10 días son días de reflexión de lo malo que hemos hecho durante el año para que en el día de Yom Kippur se dé todo a nuestro favor por parte del Eterno.
Entonces, el agua purifica. Entonces nosotros nos metimos a purificarnos porque eso representa, ¿no? Hay muchas purificaciones dentro del judaísmo, entonces, o bueno, dentro del pueblo de Israel, desde ese tiempo, ¿no? Si había un impuro o alguien que tocaba un muerto, tenía que irse a lavar para poderse purificar. La mujer después de su periodo se tenía que purificar. Nosotros estábamos impuros porque veníamos contaminados, éramos gentiles, venimos al conocimiento de Dios, hacemos una purificación en el nombre de ¿quién? ¿Del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como nos han enseñado? No, ya sabemos que eso está añadido por la iglesia tradicional. Entonces nosotros venimos y nos purificamos en el nombre de Yeshua, que es nuestro Maestro. Y nos purificamos y simboliza que estábamos sucios y salimos después del agua ya limpios, puros. Entonces, cuando usted está estudiando la Torah y usted está aprendiendo la Torah y usted enseña la Torah y sobre todo guarda la Torah, usted se está purificando. ¿Sí? No es lo mismo una persona que está en el chisme, que se está contaminada porque está quebrantando la Torah. Pero si esa persona está estudiando la Torah y tenía ese problema y deja de hacerlo, ¿qué es lo que está haciendo en su vida? Se está purificando. Vamos a ver lo que dice aquí mismo en Mateo 5:19. Por aquellos que dicen, aquí está, se puede decir el pago de aquellos que dicen que ya no se debe de guardar la Torah. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos. Fíjense cómo lo dice bien claro. Es que es lo que no se entiende, ¿por qué no se dan cuenta? Es que muchos dicen, es que la exégesis esto, la exégesis lo otro, que la homilética, que la hermenéutica, que esto, que la teología, que no sé qué. Pero hay cosas que son más claras que el agua. Hablando del agua, que el agua. Aquí lo dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Que los guarde y los enseñe. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Guardarlos y enseñarlos. ¿Y por dónde debemos de empezar la enseñanza? ¿Y después? Por la casa. Hay que enseñarle a los hijos. Si nosotros les enseñamos a los hijos, ellos van creciendo con los mandamientos. Si ellos se apartan, ellos pagan. Pero nosotros ya cumplimos. Pero por eso debemos de enseñarles y debemos de orar por ellos, para que esa palabra llegue a su corazón. Entonces, ¿se purifica uno cuando está estudiando la palabra y cuando la está cumpliendo? Claro. Y número 5. La lluvia no forma una planta. Es parte del proceso, ¿cierto? Usted va, es parte del proceso y del desarrollo, ¿no? Usted pone la semilla, luego cae la lluvia, le cae la lluvia, se empieza a nutrir, empieza a soltar sus minerales, porque las plantas tienen minerales de la tierra, y empieza a crecer, empieza el crecimiento. Y después ese árbol va a tener, o planta va a tener flores, y después va a tener ¿qué? Fruto. Usted va a dar fruto, ¿sí? Entonces la lluvia no va a formar la planta, pero sí va a ser parte del proceso. ¿Qué pasa en el tiempo de que no hay lluvias? Con las plantas, con los árboles, con la vegetación. Se empieza a marchitar, se empieza a secar. Pero si llega las lluvias y ¡boom! Empieza a brotar. Aquí me sucedió algo muy curioso. Empecé a construir hace un tiempo un pedacito aquí donde nosotros vivimos. Empezamos una construcción de un cuartito y ahí estaba una sábila. Unas sábilas, eran 3, 4 sábilas, no recuerdo. Las tengo ahí, pero como ya tengo más, no sé cuántas eran. Entonces, la sábila la arranqué. Se me ocurrió, la puse en un traspatio pequeñito, no la enterré durante meses, no sé cuánto tiempo, más de un mes, mes y medio, 2 meses, no sé, no recuerdo. Y no se veía todavía seca. Yo dije, no, pues que no le vaya
pegar el aire a la raíz. Le puse una bolsita, dije, para que se conserve un poquito más, según yo. Y a lo mejor es verdad, porque usted saca una planta, le da el aire y luego lo seca. Se seca más rápido. Entonces, bien curioso, cuando terminamos de construir, ya hago un huequito, porque aquí el patio es muy pequeño, el patio delantero, y llevo las sábilas, y muy curioso, se empiezan a poner amarillas, se empiezan a secar. Muy curioso. Yo no sé de plantas, no sé los que se dediquen a eso, a qué se debe. Pero yo la enterré, le hice su huequito, la regué y a los 2, 3 días empiezo a ver que se empiezan a poner amarillas. Y ya me puse un poquito triste y preocupado por mis sábilas, aunque yo tuve la culpa porque no las planté luego. Dejé pasar muchas semanas. Pero muy curioso que en esos días, como a los, ¿qué será? 15 días de que yo las había enterrado, empiezan las lluvias, la temporada de lluvias. A los 2, 3 días empiezo a ver que se les empieza a quitar lo amarillo. Cayó una lluvia a los 2, 3 días, porque empezaban las lluvias, y cae otra lluvia, y veo cómo todavía se ponen un poquito más verdes, se les empieza a quitar lo amarillo y se ponen un poquito más verde. Y a partir de 2 lluvias, porque de ahí tardó mucho para volver a llover, como un mes, y entonces yo las tenía que regar nada más yo, que no se riegan mucho porque esas no son de mucha agua. Y las riego a las sábilas normalmente cada 8 días, yo las riego. Y las demás plantitas cada tercer día aproximadamente. Y entonces, pues con esas 2 lluvias que cayeron, mis sábilas se compusieron, revivieron. O sea, para que vean todos los minerales, todos los nutrientes que tiene la lluvia. Y en una composición con los minerales de la tierra es que salen los frutos, o salían con minerales que Dios los creó para que nosotros nos pudiéramos vitaminar. Desafortunadamente la industria alimentaria ya está muy descompuesta. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que ya no hay minerales, porque les meten muchos pesticidas, plaguicidas, fungicidas y tantas cosas para que crezcan rápido. Una cosecha que se tiene que hacer de algún producto de cada año, bueno, ahora lo hacen crecer 2 veces al año o hasta 3 veces al año, acelerando su proceso, y obviamente ya no hay minerales. Por eso la gente está enferma, porque no tiene muchos nutrientes de la tierra que deberíamos de tener, entonces hay que suplementarlos. Pero bueno, entonces cuando se hace esa combinación sale el fruto. Entonces usted estudia Torah, por eso lo primero que les dice, estudien Torah. Y fíjense cómo los dice. Fíjense cómo les dice. Porque después de esto, ahorita vamos a ver eso, cómo lo dice, de la lluvia. Pero vamos a ver. Entonces, primero Moshe convoca al cielo y la tierra para que sean testigos. Número 2, eso fue lo que vimos al principio. Número 2, Moshe enumera la misericordia de Dios que había tenido su pueblo. Incluso les dice más adelante que vean lo que él hizo con ellos, con sus padres. Pregúntenle a sus padres qué fue lo que sucedió, qué es lo que yo hice con ellos, ¿no? Para que recuerden el poder que yo tengo. Y luego dice, profetiza, el número 3, profetiza que Israel pagará y se rebelará contra Adonai. Número 4, el castigo que recibirán. La destrucción que pensó hacer a su pueblo. Obviamente se arrepintió de destruir a su pueblo. Y no fue la única vez, fueron varias ocasiones. ¿Se acuerdan? Cuando el becerro de oro, y ahí tuvo que interceder Moshe, ¿no? Y ya por último la promesa de que se impartirá justicia a sus opresores. Bueno, entonces, en el 19:25, ¿qué nos dice de ahí de este capítulo? Perdón, 32:19. ¿Qué nos dice? 32:19. ¿Qué nos dice? Ay, Dios, no lo veo. Ahí ya lo encontré. Dice, y Adonai vio esto y se llenó de ira. O sea, primero se molestó.
o se va a molestar con ustedes. A causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Fíjense, ya estaba pensando en su fin de ellos. Porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Sea usted fiel a Dios, porque aquí claramente le está diciendo. Ajá. Y ya en el versículo 36 habla de cómo dice que tendrá compasión. Dice, porque Adonai vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda ni siervo ni libre. Ni siervo ni libre. Y ahí los perdona y dice que va a ser venganza. ¿Contra quién? Contra todos sus adversarios, todos sus enemigos. ¿Ya sucedió eso? No, no ha sucedido eso. Va a suceder. ¿Cuántos enemigos a lo largo de la historia se han levantado contra Israel? Durante siglos y siglos. Y todavía tiene enemigos. Y Dios va a avergonzar a todos como están en otras profecías. Bueno, ya termina del cántico y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ve la tierra y muérete. Prácticamente su última instrucción. Muérete. O sea, ya muérete. Y prácticamente lo hace. Bueno, el versículo 46 dice claramente, presten atención. ¿Cómo les dice? Presten atención. Escuchen. Bueno, nuestra traducción no dice así. Esa es de la Biblia hebrea donde dice presten atención. Aquí dice, santo Dios, no alcanzo a ver. Sí. El 46 dice, y les dijo, fijen en su corazón todas estas palabras. O sea, los exhorta. Con que les advierto hoy, ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de la Torah. Gracias, hermana. ¿Sí? La palabra, la Biblia hebrea dice, presten atención. Presten atención a lo que les estoy diciendo, porque si ustedes no prestan atención, está por acontecer todo esto. ¿Y aconteció? Sí, aconteció. Se fueron esparcidos por todo el mundo, ¿sí? Y aún todavía siguen. Israel no se encuentra y Judá sí se encuentra. Los tenemos bien definidos. Nosotros somos parte de Israel y tal vez no somos judíos, porque no somos judíos. Y tal vez no tengamos sangre de Judá, pero de Israel les aseguro que sí debemos de tener alguna gotita de alguna de las otras tribus. Por eso ahí viene la bendición donde dice, en ti serán benditas, lo que le dijo a nuestro padre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En qué? En tu ¿qué? En tu cera, en tu simiente. Y entonces nosotros estamos bendecidos. Entonces vamos a hacer 4 principios que aquí les está diciendo Moshe a todo Israel. Número 1, estudiar la Torah. ¿Y cómo le dice? Bueno, también la Biblia hebrea dice goteará. Aquí no dice goteará. Aquí dice en el versículo 2, estamos en el 32, acuérdense que la parashat toda fue en este capítulo, dice, caiga como la lluvia mi enseñanza. Entonces es, número 1, estudiar la Torah. Empecemos con poco. La escritura hebrea dice goteará. Entonces cuando nos dice goteará, ¿cómo son las gotas? Poquito, poquito. ¿Tiene usted una gotera en su casa? ¿Y cómo es? ¿Caen los chorros ahí? No, por eso se dice goteará, es una gotita. Entonces, si usted empieza con poco, si usted no está acostumbrado a estudiar la Torah, la palabra del Eterno, poco a poco vaya haciéndolo. Y luego vaya aumentándolo, vaya aumentándolo. Número 2, atribuyan la grandeza de Adonai. O sea, reconozcan todo lo que es Adonai. Por eso les dice, acuérdense y pregúntenle a los padres, a sus padres, todo lo que el Eterno hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Los sacó de Egipto de ser esclavos. De Abraham hizo una nación grande que fueron ellos.
¿Cuántas batallas los libró? ¿Cuántas guerras los libró? De ahí viene el Mesías prometido a Israel. Y ahora usted es rescatado por él. Hoy conoce usted. Entonces, ¿ha visto las grandezas de Dios? ¿Ha visto algún milagro de parte de Dios en su vida? Bueno, entonces atribuyan la grandeza a Adonai. Número 3, pónganse sobre la roca. Ya, cuando algo está firme sobre una roca no se puede destruir tan fácilmente. Una roca permanece para siempre. Si le está cayendo agua, una gotera, hablando de gotera, por ejemplo, una roca, se le va a hacer, aunque pasen años, se le va a ir haciendo un hoyito. Pero ¿se va a destruir? Nunca se va a destruir esa roca, va a permanecer ahí. Entonces, sopórtense sobre ella. Después, más adelante, llega Mesías y es mencionado como la roca, el que nos va a sostener, el que está ahí. Entonces, se alinea muy bien con lo que dice Apocalipsis 14:12, que nosotros debemos de tener la fe en Yeshua y guardar los mandamientos. Ese versículo es clave para mostrárselo a las personas que no ha pasado la Torah, porque si no nos diría que guardáramos los mandamientos de Dios. Y así lo dice. Bueno, es más, vamos a leerlo. 14:12 de Apocalipsis, Revelaciones. 14:12 dice... aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, no los que están ahí en una imagen, en una estatua. Esos no son santos. Esos no son santos. Bueno, no sé si en su vida, porque la gente no sabe ni cómo fueron, pero los que están ahí pintados o que son creación del hombre, quién sabe si fueron santos. Y algunos, muchos, a lo mejor ni existieron, como Juan Diego, que ya se sabe bien que fue una historia creada para convertir a quienes, a los indígenas. ¿Sale? Bueno, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Amén. O sea, es guardar la Torah y creer y aceptar a Yeshua. Si nosotros aceptamos a Yeshua, ya tenemos el acercamiento al Padre. Que de hecho eso fue lo que vino, acercar Yeshua a Israel al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces es la roca, en sus enseñanzas, en su esencia nosotros nos asentamos. Y punto número 4, acuerda de todo lo que Adonai ha hecho. Todo el tiempo acuérdate de lo que ha hecho y de todo lo que va a hacer en ti. Porque Él nunca dejará de hacer las cosas en ti. Pero también cuando tú le eres fiel. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que seamos fieles. Bueno, hermanos, hasta aquí. Ya la siguiente parashá no se lee en Shabbat. Y estamos a nada de terminar el ciclo de la Torah. Y le damos gracias al Eterno porque nos ha permitido este año poder estudiar su palabra. Y esa palabra, aunque sea como una gotita que estamos aprendiendo, perdón, vamos a ver, por último, se me pasó, de cómo dice aquí que como gota, goteará, dice, pero si se da usted cuenta, va aumentando. Fíjese lo que dice el 32:2. Le voy a leer cómo dice la Torah para que vea, cómo dice goteará, porque es más claro aquí. Dice goteará, usted puede seguirlo en su Biblia, dice goteará como la lluvia mi enseñanza. Fluirá como el rocío mi dicho, como los aguaceros sobre el herbaje y como la llovizna sobre la hierba. Y ahora sí lo voy a leer así como la versión que usted tiene. Caiga como la lluvia mi enseñanza, o sea, poco a poquito, y destile como el rocío mi discurso. O sea, un poquito más el rocío en la noche, cuando cae un rocío, es un poquito más fluidito. Y luego dice, como llovizna, la llovizna es un poquito más tupidito. Y ya al final dice, como aguacero sobre la hierba. Amén. Entonces empiece por poquito a estudiar la palabra de Dios, porque ahí hay vida y vida eterna, como le dijo Pablo a Timoteo.
Tú sabes las escrituras desde tu niñez y ellas son las que te han hecho sabio para la vida eterna. No que te salven, pero eso te va a ayudar a purificarte como lo vimos, el estar estudiando la palabra. Amén. Ahora sí, despedimos la siguiente semana. Terminando Shabbat, comienza, terminando el domingo, bueno, el domingo por la tarde, mañana por la tarde es Yom Kippur, Yom Kippur, y la siguiente semana, el sábado, terminando Shabbat, es doble, porque son 2 días seguiditos. Terminamos con el Shabbat semanal y comenzamos con la última fiesta, que es Sukkot. Ajá, bueno. Damos gracias al Eterno. Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y hemos aprendido, Señor. Así como Moshe instruyó al pueblo para que te obedecieran, para que fueran conservados, Señor, para que se purificaran, se limpiaran, y como tu palabra es eterna, Señor, así queremos estudiarla, para que sea eterna, para que nos purifiquemos, para que nos limpiemos, para que crezcamos, Señor, para que cuando estemos un día delante de tu presencia no seamos llamados pequeños, sino seamos llamados grandes, Señor, porque tú nos das esa libertad, Padre, de ser más grandes conforme vamos avanzando, no para tener soberbia, sino todo lo contrario, Señor, para ser humildes y poder enseñar a los demás a que guarden tus mandamientos. Ayúdanos a hacerlo con sabiduría, con amor hacia los demás, y que nosotros también aprendamos cada día más de ti. Así como Moshe le enseñó al pueblo, Padre, hoy podamos estudiar tu Torah y podamos aprender cada día más de ti. En el nombre de tu Hijo amado, te pido que sea de bendición este estudio a cada uno de mis hermanos que escuchan este estudio. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, espero que tengas un feliz Shabbat, lo que resta del Shabbat, y en unas horas más comienza la nueva semana, y que el Eterno a cada uno de ustedes otorgue su favor y su perdón en este Yom Kippur. Bueno, Shabbat Tov, y nos vemos la siguiente semana.